Bienvenidos, soy el profesor Jorge Alberto Bravo y vamos a iniciar la explicación del capítulo 3 del formato RTC 125 del informe final de diseño de la investigación. Esta parte del diseño de la investigación se refiere a lo que tiene que ver con la parte metodológica. Hay que describir el tipo de investigación, el enfoque, el método, el instrumento de recolección de información y lo relacionado con la determinación de la población y la muestra. Vamos a explicar cada uno de estos elementos. Bueno, en cuanto a los tipos de investigación, existen cuatro tipos de investigación. La investigación exploratoria, que como su nombre lo dice, tiene que ver con fenómenos del que no se tiene ningún tipo de conocimiento. La investigación descriptiva, que es la que describe o permite conocer situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la descripción de las actividades, de los objetos, de los procesos y de las personas. O sea, solamente se dedica es a describir situaciones sin llegar al fondo o a determinar las causas de lo que está ocurriendo. Solamente describe. La parte correlacional que tiene que ver con investigaciones de tipo social, donde se pretende determinar el grado de relación que existen entre dos o más variables. Y la última es la investigación explicativa, que es la que no solamente describe, o sea, va un poco más allá de la descriptiva, porque aparte de eso se dedica a determinar cuáles son las causas que están generando el problema para llegar al fondo de las cosas. Entonces, para las investigaciones que ustedes están realizando, les recomiendo este último tipo de investigación. En cuanto al enfoque de la investigación, existen dos enfoques, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Cuantitativa, como su nombre lo dice, tiene que ver con cantidades, o sea, busca cuantificar los fenómenos o situaciones que estamos investigando. Dice que se enfoca en el comportamiento de una persona respondiendo preguntas como cuántas o con qué frecuencia o en qué medida. Y la cualitativa es la que transmite pensamientos y experiencias de las personas, o sea, manifiesta opiniones. Entonces, en una investigación, usted puede decir que puede haber una mezcla, puede ser un enfoque mixto, porque puede utilizar en algunos momentos datos que necesita para hacer la investigación, pero también necesita opiniones o conceptos o puntos de vista de esa población a la que usted está entrevistando o encuestando en un determinado momento. En cuanto a el método de investigación, tenemos opciones. Está la observación, que simplemente es utilizar los sentidos para obtener la información que nosotros eh, pretendemos recopilar de lo que se está investigando. Tenemos la investigación de tipo o el método inductivo, que dice que empieza desde lo más específico y va ampliándose hacia lo más. El deductivo es lo contrario, o sea, parte de lo general para llegar a lo más específico. Y el método de análisis es aquel método que descompone el todo en partes para ir hasta el fondo de cosas, para determinar las causas, la naturaleza, los efectos de lo que usted está investigando. Al instrumento de recolección de información existen diversos métodos. Tenemos la entrevista, tenemos la encuesta, tenemos el experimento. La entrevista es algo mucho más personalizado, o sea, cuando la muestra objeto de estudio es muy pequeña y usted tiene la oportunidad de tener el contacto directo con esas personas, se recomienda este instrumento. De lo contrario, si la muestra es un poco más amplia, entonces ya se recomienda la encuesta, que es un cuestionario previamente diseñado para recoger la información que se requiere. Para la investigación que estamos realizando,
recomendamos utilizar la encuesta. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar la encuesta? Las preguntas que vayamos a formular deben estar categorizadas por áreas de las empresas que voy a encuestar. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, planeación estratégica del área administrativa, comercial, recursos humanos, calidad financiera del área ambiental. O sea, yo puedo utilizar diversas áreas y eso me permite organizar mucho mejor las preguntas que se van a aplicar en la encuesta. ¿Qué otras recomendaciones debo tener presente? Que las preguntas obviamente deben ser coherentes con los objetivos que se persiguen del proyecto. Las preguntas deben estar bien redactadas. Las preguntas deben ser claras y precisas, o sea, deben ser entendibles por las personas a quienes se van a encuestar. Deben estar ordenadas en una secuencia lógica y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, deben estar organizadas por áreas. En cuanto a la última parte de este capítulo, que es la población y muestra, la población es el tamaño, o sea, es cuántas empresas dedicadas a la actividad que usted seleccionó existen en la ciudad que usted seleccionó para trabajar. Y después de determinar esa población, se calcula el tamaño de la muestra con la que se va a trabajar utilizando la fórmula estadística. Fórmula estadística es esta que observamos acá en la presentación, donde la n minúscula es el tamaño de la muestra que vamos a calcular, la n mayúscula es el tamaño de la población con la que vamos a trabajar, la p y la q son variables que implican el porcentaje de aciertos o de desaciertos que va a tener el trabajo que vamos a hacer. Se sugiere trabajar con un porcentaje del 50% para cada aspecto y la E minúscula es la cuota de error que se sugiere trabajar con un margen del 5%. Finalmente, recordarles las normas de presentación del formato. Recuerden que al final del formato RDC 125 se encuentra un instructivo general donde describen los de forma o las normas de presentación en cuanto a tipo, tamaño de letra, interlineado y demás elementos que debemos tener presentes para la presentación del informe. Muchas gracias por su atención.